La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la famosa UCO que supuestamente es la élite de la investigación policial en España, la unidad que se supone que persigue a los corruptos más peligrosos del país, acaba de ser cazada en flagrante saboteando deliberadamente una investigación sobre Cristóbal Montoro y su despacho Equipo Económico. Y no estoy exagerando ni un ápice cuando te digo que esto es sabotaje deliberado, porque resulta que tenían que investigar 200 cuentas bancarias y solo han mirado 10, solo 10 de 200, y cuando la fiscal les pregunta por qué coño no han hecho su trabajo, la UCO le presenta un informe que la propia fiscal califica como inútil, como un papel de alcance reducido que no sirve absolutamente para nada. Imagínate por un momento la magnitud de lo que te estoy contando. Tienes una investigación sobre el que fue ministro de Hacienda de España durante años, Cristóbal Montoro, un tipo que tenía en sus manos todo el poder tributario del Estado, que decidía quién pagaba impuestos y quién no, que controlaba la agencia tributaria, que sabía todos los secretos fiscales de todos los españoles. Y resulta que mientras era ministro tenía montado un chiringuito llamado Equipo Económico que cobraba comisiones millonarias de empresas gasísticas a cambio de hacer leyes que beneficiaran a esas empresas, es decir, vendía literalmente las leyes del país al mejor postor. Y cuando la Fiscalía Anticorrupción ordena a la UCO que investigue las cuentas bancarias de ese chiringuito para seguir el rastro del dinero, para ver a dónde iban las comisiones, para demostrar la trama de corrupción, resulta que la UCO solo mira 10 cuentas de las 200 que hay, solo el 5%, y presenta un informe que no demuestra nada, que no aporta nada, que es completamente inútil para la investigación. Y esto no es un error, esto no es dejadez, esto es sabotaje deliberado de una investigación sobre corrupción del Partido Popular. Porque vamos a dejarlo muy claro desde el principio, la UCO no es una unidad independiente que investiga lo que le da la gana, la UCO está bajo las órdenes de la Policía Judicial, que a su vez está bajo el control de los jueces y fiscales que llevan los casos. Es decir, cuando la fiscal Carmen García Cerdán ordena a la UCO que investigue 200 cuentas bancarias, la UCO tiene la obligación legal de investigar esas 200 cuentas, no puede decidir por su cuenta que solo va a mirar 10 porque le da pereza mirar las otras 190. Pero en los próximos minutos te voy a revelar algo que hará que entiendas por qué la UCO está saboteando esta investigación, algo que tiene que ver con quien controla realmente esa unidad, con qué intereses políticos está protegiendo, con por qué hay casos que investigan a toda velocidad y otros que se arrastran durante años sin avanzar. Porque resulta que la UCO que está en la Fiscalía Anticorrupción no es una UCO cualquiera, es una unidad específica que está físicamente en el mismo edificio que la Fiscalía, en la calle Manuel Silvela de Madrid. Y la fiscal Carmen García Cerdán, cuando escribe en su informe que la UCO no está haciendo su trabajo, no está hablando de gente abstracta que está en algún cuartel de la Guardia Civil, está hablando de sus compañeros, de gente con la que se cruza todos los días en los pasillos, de gente a la que mira a los ojos cada mañana. Y aún así tiene los ovarios de decir públicamente en un escrito judicial que esos compañeros no están haciendo su trabajo, que están yendo en plan tortuga, que el informe que le han presentado es inútil. Esto es gravísimo, porque significa que dentro de la propia Fiscalía Anticorrupción hay una guerra interna, hay fiscales que quieren investigar la corrupción del PP hasta el final y hay policías de la UCO que están saboteando esas investigaciones. Y no es casualidad que esto esté pasando precisamente en el caso Montoro, porque Montoro no es un político cualquiera, Montoro fue el superministro de Hacienda durante años, el hombre que controlaba toda la información fiscal de España, el que sabía todos los secretos sucios de todo el mundo. Y aquí viene algo que muy poca gente sabe y que en los próximos minutos te va a hacer entender toda la dimensión de lo que estamos hablando. Resulta que según ha salido a la luz en las últimas horas, Montoro mientras era ministro estaba siendo informado de las investigaciones de Hacienda sobre Villarejo, sobre el pequeño Nicolás, sobre la baronesa Thyssen, sobre Rafa Nadal, sobre Rodrigo Rato, sobre Francisco Granados, sobre Esperanza Aguirre. Es decir, el ministro de Hacienda estaba recibiendo información confidencial sobre investigaciones tributarias de personas muy concretas, algunas de ellas vinculadas al Partido Popular. ¿Y quién le pasaba esa información? Pues su jefe de gabinete, que es otro de los investigados en este caso. Es decir, tenemos a un ministro que está usando la agencia tributaria como su servicio de inteligencia privado, que está recibiendo información confidencial sobre investigaciones fiscales para hacer Dios sabe qué con ella. Y cuando la Fiscalía intenta investigar esto, cuando ordena a la UCO que siga el rastro del dinero para ver si Montoro y su gente estaban cobrando comisiones, resulta que la UCO solo mira 10 cuentas de 200 y dice que no encuentra nada. Pero no podrás imaginar lo que viene ahora, porque la fiscal Carmen García Cerdán no se ha limitado a quejarse de que la UCO no ha hecho su trabajo, también ha tenido que defender los 7 años que este caso ha estado bajo secreto de sumario. 7 años, piénsalo bien, 7 años en los que se ha estado investigando a Montoro en secreto, sin que nadie supiera nada, sin que hubiera filtraciones, sin que la defensa pudiera acceder al procedimiento. Y las defensas de Montoro y los otros investigados han presentado recursos diciendo que 7 años de secreto de sumario es excesivo, que vulnera sus derechos fundamentales,
que es una barbaridad mantener una investigación secreta durante tanto tiempo. Pero la fiscal responde que el secreto era necesario por la complejidad de obtener y analizar los correos que pidieron a Hacienda, a la Agencia Tributaria y a la Dirección General de Tributos. Es decir, que tardaron 7 años en conseguir y revisar los emails que demostraban la trama de corrupción. Y aquí hay que pararse un momento a reflexionar sobre algo, porque llevamos semanas viendo cómo en otros casos la justicia va a velocidad de crucero, cómo se hacen informes de la UCO en 3 días, cómo se imputa a gente en 24 horas, cómo todo va rapidísimo cuando se trata de investigar a personas vinculadas al gobierno de Pedro Sánchez. Pero cuando se trata de investigar corrupción del Partido Popular, de repente todo se ralentiza, todo tarda años. La UCO solo mira el 5% de las cuentas que tiene que mirar, los informes son inútiles, todo se arrastra. Y en los próximos minutos te voy a explicar exactamente por qué esto es así, por qué hay casos que van a toda velocidad y otros que se paralizan, porque resulta que la clave está en quien controla la Fiscalía Anticorrupción. Y durante mucho tiempo la Fiscalía Anticorrupción ha estado controlada por Alejandro Luzón, el fiscal jefe, un tipo que según múltiples fuentes ha intentado apartar a Carmen García Cerdán del caso Montoro, que le ha hecho un marcaje férreo, que ha intentado por todos los medios bloquear esta investigación. Porque García Cerdán es una fiscal incómoda, es una fiscal que no se deja amedrentar, que cuando tiene que tirar de un caso hasta el final lo hace aunque le caigan todas las presiones del mundo. Y por eso Alejandro Luzón intentó quitarle el caso Montoro, por eso ha habido una guerra interna en la Fiscalía Anticorrupción durante meses, por eso ahora resulta que la UCO que está bajo el control de Luzón solo investiga el 5% de las cuentas que debería investigar. Es una estrategia perfecta para sabotear una investigación sin que parezca que la está saboteando, no archivas directamente el caso que sería muy evidente, simplemente lo ralentizas, haces que la investigación avance a paso de tortuga, produces informes inútiles que no aportan nada. Y al final cuando pasen suficientes años argumentas que ha prescrito el delito o que no hay pruebas suficientes. Es lawfare al revés, es usar el sistema judicial no para perseguir sino para proteger, para encubrir, para conseguir que los corruptos salgan impunes. Pero espera porque en los próximos minutos te voy a contar algo todavía más escandaloso que tiene que ver con las diferencias entre cómo investiga la UCO unos casos y otros, porque resulta que mientras en el caso Montoro llevan años arrastrando los pies y solo han mirado 10 cuentas de 200. En el caso de Begoña Gómez, la esposa del presidente, la UCO ha hecho informes completos en 3 días. 3 días frente a años, el 5% de las cuentas investigadas frente al 100%, informes inútiles frente a informes exhaustivos. Y hay otro dato que es todavía más revelador. Resulta que el pasado 27 de abril la justicia ordenó a la UCO que investigara a la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, por posible fraude fiscal y otros delitos. Han pasado más de 160 días desde entonces y no se sabe absolutamente nada, ni un solo informe, ni una sola diligencia, silencio absoluto. Pero cuando tienen que investigar a Begoña Gómez, los informes salen en 72 horas. La diferencia de trato es tan brutal, tan evidente, tan descarada, que ya no se puede hablar de casualidad ni de diferencias en la complejidad de los casos. Esto es lisa y llanamente uso político de la policía judicial. Esto es tener una UCO que investiga a toda velocidad cuando se trata de personas vinculadas al gobierno de izquierdas y que arrastra los pies o directamente no investiga cuando se trata de personas vinculadas a la derecha política. Y hay un momento en el debate televisivo del que sale esta transcripción que es absolutamente revelador. Uno de los tertulianos cuenta una anécdota del juicio al fiscal general García Ortiz. Dice que hubo un agente de la UCO que declaró allí y dijo textualmente: la UCO no hace investigaciones prospectivas. Y dice que la respuesta de casi todos los presentes en la sala fue una carcajada porque todo el mundo sabe que eso es mentira, que la UCO sí hace investigaciones prospectivas, que la UCO investiga lo que le ordenan sus superiores que investigue. Pero claro, cuando te conviene decir que no haces investigaciones prospectivas lo dices, y cuando te conviene hacerlas las haces. Es la ventaja de tener un cuerpo policial que está completamente politizado, que actúa en función de intereses políticos en lugar de en función de la ley y de las órdenes judiciales que recibe. Y esto es devastador para un Estado de Derecho, porque si no puedes confiar en que la policía judicial va a investigar de forma imparcial, si no puedes confiar en que van a hacer su trabajo independientemente de quién sea el investigado, entonces todo el sistema se viene abajo. Y en los próximos minutos te voy a explicar exactamente qué es lo que está investigando la fiscal García Cerdán en el caso Montoro, cuál es la trama de corrupción que está intentando demostrar, porque esto es importante para entender por qué hay tanto interés en sabotear esta investigación. Resulta que según los informes de los Mossos de Escuadra y de la Agencia Tributaria que sí han hecho su trabajo, hay indicios claros de que existía una trama en la que empresas gasísticas pagaban a equipo económico el despacho de Montoro, y poco después se implementaban reformas legislativas que beneficiaban a esas empresas. El modus operandi era muy claro: una empresa del sector energético tenía un problema regulatorio o quería que se cambiara alguna ley para poder hacer más negocio,
entonces contactaba con Equipo Económico el despacho de Montoro y le pagaba una suma millonaria supuestamente por servicios de consultoría, pero en realidad lo que estaban comprando era influencia. Estaban comprando que Montoro usara su posición como ministro de Hacienda para impulsar las reformas legislativas que esa empresa necesitaba. Y funciona. A los pocos meses de que la empresa pagara a Equipo Económico, misteriosamente se aprobaba una reforma legislativa que beneficiaba a esa empresa. Es tráfico de influencias puro y duro, es cohecho, es corrupción del tipo más grave porque estás vendiendo literalmente las leyes del país, estás prostituyendo el proceso legislativo, estás convirtiendo el gobierno en un negocio privado. Y lo que la fiscal está intentando hacer es seguir el rastro del dinero, demostrar que efectivamente hubo pagos de las empresas a Equipo Económico, y luego demostrar que parte de ese dinero acabó en manos de cargos públicos, es decir, que no se quedaba todo en el despacho sino que había sobornos, había comisiones que llegaban a políticos, a funcionarios, a gente que estaba en posición de tomar decisiones. Pero para demostrar eso necesitas analizar todas las cuentas bancarias, necesitas seguir todos los movimientos de dinero, necesitas ver si hubo transferencias sospechosas, si hubo pagos en efectivo, si hubo cuentas opacas en paraísos fiscales, si hubo sociedades pantalla. Y para hacer todo eso necesitas investigar las 200 cuentas que están vinculadas al caso, no solo 10, no solo el 5%. Y cuando la UCO solo investiga 10 cuentas y dice que no encuentra nada, lo que está haciendo es sabotear deliberadamente la posibilidad de demostrar la trama. Porque claro, si solo miras el 5% de las cuentas es muy fácil que no encuentres nada, especialmente si los corruptos son mínimamente listos y han repartido el dinero entre muchas cuentas diferentes precisamente para dificultar que se siga el rastro. Pero espera, porque en los próximos minutos te voy a contar algo que te va a hacer entender toda la dimensión de lo que estaba haciendo Montoro mientras era ministro, porque resulta que no solo estaba usando su posición para hacer negocios con su despacho privado, también estaba usando la agencia tributaria como su servicio de inteligencia personal. El periódico El País ha revelado que Montoro estaba siendo informado por su jefe de gabinete de las investigaciones tributarias que se estaban llevando a cabo contra un montón de gente famosa. Villarejo, el pequeño Nicolás, la baronesa Thyssen, Rafa Nadal, Rodrigo Rato, Francisco Granados, Esperanza Aguirre, todos ellos estaban siendo investigados por Hacienda y Montoro estaba recibiendo información confidencial sobre esas investigaciones. ¿Y para qué quería Montoro esa información? Pues hay varias posibilidades. Una es que la usara para hacer chantaje, para tener material de presión contra gente poderosa, otra es que la usara para avisar a sus amigos políticos de que estaban siendo investigados para que pudieran tomar medidas, otra es simplemente que le gustara estar informado de todo lo que pasaba. Pero independientemente del motivo, el hecho es que un ministro estaba accediendo ilegalmente a información confidencial de investigaciones tributarias, estaba usando los recursos del Estado para fines privados, estaba vulnerando la privacidad y los derechos de los ciudadanos investigados. Y esto es un delito, esto es revelación de secretos, esto es prevaricación, esto es exactamente el mismo tipo de delito por el que han condenado al fiscal general García Ortiz. Pero claro, cuando se trata de Montoro la UCO solo investiga el 5% de las cuentas y no encuentra nada. Cuando se trata de García Ortiz la UCO hace informes exhaustivos en tiempo récord y encuentra indicios por todas partes. La doble vara de medir es tan brutal que resulta obscena, es una burla a la inteligencia de cualquier ciudadano que esté mínimamente informado de lo que está pasando. Y hay otro detalle que salió en el debate televisivo que me parece absolutamente relevante. Uno de los tertulianos señaló que todo esto está pasando precisamente ahora que gobierna Pedro Sánchez. Y que por tanto esto favorece al gobierno porque demuestra que hay corrupción en el PP, pero otro tertuliano le rebatió inmediatamente diciendo que el caso lleva años investigándose, que el secreto de sumario lleva 7 años activo, es decir, que esto no es algo que haya empezado ahora con el gobierno de Sánchez. Y esto es importante porque demuestra que no es el gobierno quien está impulsando esta investigación, es una fiscal valiente, Carmen García Cerdán, que lleva años peleando contra viento y marea para sacar adelante este caso a pesar de todas las presiones, de todos los intentos de apartarla, de todo el sabotaje de la UCO y de su propio jefe Alejandro Luzón. Esta mujer se merece una medalla por lo que está haciendo, por mantenerse firme, por no dejarse amedrentar, por seguir adelante aunque todo el aparato del Estado esté intentando frenarla. Y en el debate uno de los tertulianos contó una anécdota que resume perfectamente cómo funciona todo esto. Dijo que en el juicio al fiscal general un agente de la UCO dijo que la UCO no hace investigaciones prospectivas y que todo el mundo se rió, porque es mentira, porque la UCO sí hace investigaciones prospectivas cuando le interesa, cuando investiga a la gente que tiene que investigar según los intereses políticos de quien la controla. Pero cuando tiene que investigar corrupción del Partido Popular, entonces de repente la UCO se vuelve muy escrupulosa con sus competencias, se vuelve muy respetuosa con los límites de lo que puede y no puede investigar, se vuelve muy lenta y muy poco diligente.
Es la misma UCO que hace informes sobre Begoña Gómez en 3 días, la que lleva años arrastrando los pies en el caso Montoro y solo ha investigado el 5% de las cuentas. Y esto conecta directamente con lo que está pasando con el juez Peinado, porque en el programa también se habló de que la Audiencia Provincial de Madrid acaba de corregir por enésima vez al juez Peinado que lleva el caso de Begoña Gómez. Esta vez le han obligado a desimputar al delegado del gobierno en Madrid, Francisco Martín, porque la querella de Vox contra él se basaba solo en meras suposiciones sin ningún indicio real de delito. Y cuando repasas todas las veces que han corregido a Peinado el resultado es alucinante. La Audiencia de Madrid le ordenó dejar de investigar el rescate de Air Europa porque no había indicios, le hizo desimputar al rector de la Complutense, le hizo desimputar al rector del Instituto de Empresa, le ordenó anular registros que vulneraban derechos fundamentales. El Tribunal Superior de Justicia anuló multas que había impuesto a abogados, el Tribunal Supremo tumbó su intento de imputar al ministro Bolaños. Es una lista interminable de correcciones, de errores, de decisiones que tienen que ser tumbadas por instancias superiores. Y lo significativo es que todos esos errores van en la misma dirección, todos consisten en intentar imputar a gente vinculada al gobierno sin base suficiente. No se equivoca imputando a gente del PP, no se equivoca desimputando a gente del gobierno, se equivoca siempre en la misma dirección, intentando ampliar la investigación hacia el entorno de Sánchez. Y cuando ves todo esto junto, cuando ves lo del juez Peinado junto con lo de la UCO saboteando el caso Montoro, cuando ves la diferencia de trato entre unos casos y otros, cuando ves la velocidad con la que investigan a unos y la lentitud con la que investigan a otros, la conclusión es inevitable. Hay sectores del Poder Judicial y de la Policía Judicial que están completamente politizados, que actúan como brazo armado de la oposición política, que usan su poder para perseguir al gobierno y para proteger a la derecha. Y esto es devastador para una democracia, porque si no puedes confiar en que la justicia va a ser imparcial, si no puedes confiar en que la policía va a investigar de forma objetiva, entonces todo el sistema se viene abajo. Y no es que yo esté defendiendo al gobierno de Sánchez incondicionalmente, si hay corrupción en el gobierno hay que investigarla y hay que castigarla, pero tiene que investigarse con los mismos criterios y con la misma intensidad que se investiga la corrupción de la derecha. Y lo que estamos viendo es exactamente lo contrario. Cuando hay que investigar corrupción del PP, la UCO solo mira el 5% de las cuentas. Cuando hay que investigar a la pareja de Ayuso pasan más de 160 días sin que salga ni un solo informe. Cuando hay que investigar el caso Montoro todo se arrastra durante años bajo secreto de sumario. Pero cuando hay que investigar a Begoña Gómez los informes salen en 72 horas. Cuando hay que investigar al fiscal general que está investigando corrupción del PP todo va a velocidad de crucero. La doble vara de medir es tan brutal que ya no se puede disimular, ya no se puede pretender que todo esto es casualidad o que responde a diferencias objetivas en la complejidad de los casos. Esto es uso político del Poder Judicial y de la Policía Judicial, esto es lawfare en estado puro, esto es la captura de instituciones del Estado por parte de intereses políticos partidistas. Y varios tertulianos del programa señalaron algo muy importante, dijeron que cuando un observador extranjero mira lo que está pasando en España, cuando ve las resoluciones judiciales, cuando ve cómo corrigen constantemente al juez Peinado, cuando ve que le imputan a gente sin ni siquiera explicar de qué delito se les acusa, se coge de los pelos. Porque lo mínimo que se puede pedir en un Estado de Derecho es que si te imputan te digan por qué delito has cometido supuestamente, cuáles son los indicios que hay contra ti. Pero Peinado ha tenido a Francisco Martín imputado durante 6 o 7 meses sin decirle nunca de qué delito se le acusaba, sin explicar cuál era su participación en los hechos investigados, sin fundamentar mínimamente por qué consideraba que había indicios contra él. Y cuando la Audiencia Provincial le pregunta por qué coño has imputado a este hombre, Peinado no sabe qué responder, porque en realidad lo imputó sin ninguna base, simplemente porque era del entorno del gobierno y había que seguir generando titulares. Y una de las tertulianas del programa, que es periodista, dijo algo muy revelador. Dijo que tiene una querella presentada contra ella por parte del juez Peinado, y que muchos compañeros suyos también tienen querellas. Es decir, este juez está usando el Poder Judicial no solo para perseguir a gente del gobierno, sino también para intentar silenciar a periodistas que critican su actuación. Está intentando generar un efecto amedrentador, está intentando que los periodistas tengan miedo de contar lo que está haciendo porque saben que si lo cuentan les puede caer una querella. Y esto es propio de regímenes autoritarios, no de democracias consolidadas. En una democracia los jueces tienen que aceptar las críticas, tienen que aceptar que los periodistas analicen su trabajo, que señalen sus errores, que cuestionen sus decisiones. No pueden usar su poder para intentar silenciar a quien les critica, eso es un abuso de poder, eso es incompatible con la libertad de expresión y con la libertad de prensa. Pero volviendo al caso Montoro, lo verdaderamente escandaloso es que la fiscal García Cerdán ha tenido que escribir un informe diciendo públicamente que la UCO no está haciendo su trabajo, que el informe que le han presentado es inútil, que solo han investigado el 5% de lo que tenían que investigar.
Esto es una bofetada en toda regla a la UCO, esto es decirles en la cara que están saboteando la investigación. Y lo ha hecho a pesar de que son sus compañeros, a pesar de que trabaja con ellos todos los días en el mismo edificio, a pesar de que sabe que esto le va a generar problemas, a pesar de que su propio jefe Alejandro Luzón ha intentado apartarla del caso. Lo ha hecho porque es una profesional seria, porque cree en el Estado de Derecho, porque no está dispuesta a permitir que se sabotee una investigación sobre corrupción por motivos políticos. Y gracias a fiscales como García Cerdán es que todavía hay esperanza de que este país tenga algún día una justicia que funcione bien, una justicia que persiga la corrupción independientemente de quien sea el corrupto, una justicia que no haga diferencia según la ideología política del investigado. Pero para eso hace falta que haya más fiscales como ella, hace falta que haya jueces honestos, hace falta que haya policías que hagan su trabajo sin atender a intereses políticos. Y sobre todo hace falta que la ciudadanía esté informada, que sepa lo que está pasando, que entienda cómo funcionan estos mecanismos de la UFARE y de doble vara de medir. Porque si la gente no sabe lo que está pasando, si los medios de comunicación no lo cuentan, si todo esto queda oculto, entonces los que están usando el poder judicial para fines políticos van a seguir haciéndolo con total impunidad. Por eso es tan importante que compartas este vídeo, que lo difundas, que hables de esto con tu familia y tus amigos, que no dejes que esto pase desapercibido. Porque esto nos afecta a todos, porque si permitimos que se use el poder judicial de forma partidista, si permitimos que la policía investigue con doble vara de medir, si permitimos que haya casos que se arrastran durante años mientras otros van a velocidad de crucero, entonces estamos destruyendo el Estado de Derecho. Y cuando el Estado de Derecho se destruye, cuando las instituciones dejan de funcionar de forma imparcial, entonces ya no vivimos en una democracia sino en algo que se parece cada vez más a una dictadura encubierta, a un régimen en el que el poder judicial actúa como brazo armado del poder político, persiguiendo a los adversarios y protegiendo a los amigos. Suscríbete al canal y activa la campanita para seguir informándote sobre el caso Montoro, sobre el sabotaje de la UCO, sobre todas las irregularidades que siguen saliendo a la luz cada día en el funcionamiento del Poder Judicial español. Porque esto no ha terminado, esto acaba de empezar, y en los próximos días y semanas vamos a seguir conociendo más detalles igual de escandalosos sobre cómo funciona realmente la justicia en España. Nos vemos en el próximo vídeo con más información sobre el mayor escándalo de sabotaje policial de una investigación sobre corrupción que ha vivido este país en las últimas décadas.